Bendiciones, Pastor Damián Ayala. ¿Cómo está? Paso por acá a visitarlo porque me siento confundido. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede pactar con Dios? ¿Sí o no? Para mí es un honor, para la gloria de Jesucristo, poder responder esta pregunta. Ya que sé que no eres el único que tiene esta duda. Te voy a explicar. Ya que pastores hoy día han tergiversado la palabra de Dios. La han cogido para su propia conveniencia. Así que pasemos a la explicación. ¿Se puede pactar con Dios según Esdras 10:3? Una vez más me complace contestar a esta pregunta. No. Hermanos, la palabra de Dios no se puede entender solo leyendo dos líneas de un versículo. Si leemos Esdras 10:3 ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios y nos detenemos en esta parte, como lo hacen los defensores de la codicia, es fácil confundirse y ser engañado. Comparemos el contexto en cuestión Esdras 9 al 10 vs el contexto de la doctrina de pactar con Dios. Pasos que dan los pastores prósperos. Dan una predica en la que enseñan que Dios quiere que todo su pueblo sea rico, usan a Abraham, David, a Salomón, como ejemplos, etc. Les contarán algunos testimonios como que un hermano pactó $100 y al llegar a su casa un vecino le regaló $1.000.000, o que al día siguiente le dieron el mejor trabajo del mundo. Después de eso le dicen a la iglesia que Dios quiere cumplir los anhelos de su corazón, pero, para eso ellos tienen que pactar una cantidad de dinero determinada. En algunos casos hacen grupos, los que pueden pactar $1.000, los que pueden 500, los que pueden $100 y por último los que quieran pactar lo que traigan. En algunos casos los dejan ir a su casa o traerlo el próximo domingo. Este pacto les garantizará que Dios les dé su casa, trabajo, salud, fuerza, restaurará matrimonios y por supuesto también podrás tener un nuevo nivel de unción. Tú nada más pide y paga. Entre más grande sea tu pacto, más fuerte y poderoso obra Dios. En esta enseñanza no importa la santidad, tú lo único que debes hacer es pactar tu anhelo a un buen precio. Terminan con una frase como, hermanos, tenemos un Dios de pactos, Él es fiel y cumple sus promesas. La verdad, este tipo de prácticas solo dan asco, el favor de Dios no está en venta. Lo más tremendo es que para todo esto usan versículos como Esdras 10:3, que solo con ver todo el contexto te das cuenta que se está hablando de cosas muy distintas. Veamos qué es un pacto en estricto sentido. El pacto siempre es un acuerdo mutuo entre dos o más socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. No solo lo vemos en pactos bilaterales, sino también concertados entre grupos. Lo que estos tipos enseñan es: 1. El creyente llega con Dios. 2. El creyente llama a Dios para hacer un pacto. 3. El pacto es cumplir el anhelo del corazón del creyente. 4. El creyente le pone precio al pacto. Al cabo lo importante es la fe. 5. El Dios soberano queda obligado a cumplir su parte del pacto. Cumplir el anhelo del corazón del creyente. Todo esto por no enseñarle a la gente que hay un pacto vigente el cual Dios ya realizó. Lo único que tenemos que hacer es cumplir lo que Él demanda, comenzando por rendir nuestra vida a Cristo y hacerlo nuestro Señor. Ahora veamos si concuerda el contexto de Esdras con esta práctica. Estudiamos desde el capítulo 9 de Esdras. 1. Esdras se entera del problema de los matrimonios mixtos. 9:1-2. 2. Esdras lamenta, se duele por el pecado del pueblo. 9:3-4. 3. Esdras confiesa de Dios el pecado del pueblo. 9:5-15. 4. Disolución de los matrimonios mixtos. 10:1-44. El pueblo manifiesta su apoyo a Esdras. 10:1-4. La oración o confesión pública de Esdras 9:6-15, aunque dramática y un tanto frenética 9:3-5, estaba plasmada de consternación y sincera preocupación por el bienestar del pueblo.
siendo que era un acto público ante la casa de Dios, en las afueras del templo, y durante la hora de la oración vespertina 9:5, Esdras llamó la atención de un buen número de los concurrentes al templo. Es seguro que lo que escucharon decir a Esdras en su confesión hizo reaccionar a muchos, ya que el pueblo lloraba amargamente, como expresión de un dolor profundo. Reconocían la veracidad de lo que Esdras decía y temían las consecuencias de esta situación. Esdras recibió el apoyo moral, emocional y espiritual del pueblo. Este apoyo se patentiza con la intervención de Secanías hijo de Jehiel. Una referencia subsecuente 10:26 hace pensar que este hombre había sufrido directamente los efectos de esta acción de infidelidad a Dios. Sus palabras a Esdras probablemente no sean una confesión de envolvimiento o culpa personales, sino una expresión de reconocimiento de que lo que Esdras decía era verdad. Nosotros hemos actuado con infidelidad conlleva el sentido de responsabilidad comunal, un concepto veterotestamentario donde aún los justos sufren por la culpa de los pecadores. Era obvio que el pueblo había pecado contra Dios al haber tomado mujeres extranjeras. El término tomado literalmente significa hemos establecido a, o sea que se les había permitido residir en el país. De los pueblos de la tierra incluye a toda raza representada en gente no judía que ocupaba o residía en Judea, Jerusalén y los lugares circunvecinos. Secanías habló en representación de todo el pueblo que estaba llorando. Reconoció la infidelidad de la nación, pero sentía que aún había esperanza para Israel. Secanías conocían esta promesa del pacto. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14, RVR 60. Como un respaldo a esta expresión de confianza, Secanías propone un plan: hagamos un pacto con nuestro Dios. Si vemos esto no es un pacto nuevo, lo que ellos están haciendo es regresar a un pacto ya existente dado por Dios. El pacto original es Deuteronomio 7:1-4 mismo que quebrantó toda la nación. Curiosamente el pacto que pretende hacer Secanías es despedir a las mujeres extranjeras y a los niños nacidos de ellas, según el consejo de Esdras y conforme a la ley. El caso es simple: lo que se hizo mal debe deshacerse de nuevo en la mayor medida posible. Nada menos que esto es el arrepentimiento verdadero. El pecado debe quitarse resueltos a no tener nunca nada más que hacer con eso. Lo que se ha obtenido injustamente, debe restaurarse. Podemos ver que el pueblo no está haciendo algo para obtener una casa, dinero, un trabajo, etc. Están regresando al pacto original a través del arrepentimiento. Esto también era previsto por el pacto hecho por Jehová. Como vemos, el pacto es más una promesa de regresar al pacto original. Podemos ver que el pueblo de Dios no está comprando el favor del Señor. Se puede ver que los israelitas no están haciendo nada nuevo. En otras palabras, la nación de Israel está buscando el perdón de su Dios. Así que hermanos, no se dejen engañar, estudien, investiguen, porque vendrán falsos profetas y a muchos engañarán, pero ¿a quién engañarán? A los que no leen la Biblia y no investigan.